hemos venido realizando esta serie acerca de la familia y hemos hablado acerca de los diferentes roles, ¿no? Hemos hablado del rol del esposo, del rol de la esposa, del rol de los padres, y hoy nos corresponde hablar un poco más acerca del rol de los hijos. Vamos a ver algo que se repite mucho en las escrituras, y es que los hijos deben oír a sus padres. Los hijos deben oír a sus padres. Es algo que Dios estableció y que además es sabio. Vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos llegar hoy ya a la clase número 15 en esta serie de la familia, según lo que tú, Señor, has establecido. Ayúdanos a recordar, Señor, la importancia de cada principio que hemos estudiado. Ayúdanos a recordar que la familia solo funciona cuando la vivimos conforme al manual del diseñador, conforme a aquel que la ha creado, aquel que la ha establecido, Señor. Ayúdanos a recordar como hijos que tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado, Señor, de parte tuya para oír a nuestros padres. No simplemente oír de manera física o percibir el sonido de lo que ellos nos dicen, sino oír con atención, Señor, realmente valorando y escuchando atentamente lo que ellos tienen para decirnos. Dios, ayúdanos a no despreciar ese regalo que tú nos has dado, que son nuestros padres, Señor. Ayúdanos a atesorarlos, a valorarlos y a honrarlos por toda nuestra vida, Señor, entendiendo de que es parte de tu propósito y es parte del llamado que tenemos como hijos tuyos, Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder comprender qué significa esto de que los hijos deben oír a sus padres y sobre todo ayúdanos a aplicarlo y a vivirlo en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces lo primero que vemos ahí en el estudio de hoy es que Salomón, que es el autor del libro de Proverbios, está escribiendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Salomón, dentro de la sabiduría que Dios le había dado, lo primero que quiso hacer, iniciando su libro de Proverbios, fue recordarle a los hijos que había que oír a sus padres y que había que no despreciar la dirección de la madre. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexión a por qué Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, inicia su libro de Proverbios recordándole a los hijos que deben oír a sus padres. Sí, Salomón había experimentado en carne propia lo que es desobedecer este mandato, lo que es no oír a sus padres, lo que es vivir en rebeldía contra lo que sus padres le habían enseñado. Y había sufrido las consecuencias muy duras, muy difíciles que él tuvo que llevar. Y ahora, con la sabiduría que Dios le ha dado a través de los años, él está escribiendo y diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahí está utilizando Salomón un lenguaje poético para mostrar la importancia de cumplir con esto. Será como un adorno de gracia sobre nuestra cabeza. Será algo que realmente va a embellecer nuestra vida espiritual. Va a hacer que nuestro carácter se asemeje al del Señor Jesucristo. Con lo que hay, ¿cuál es la tendencia humana o carnal de los hijos?
especialmente cuando llegan a la etapa de la adolescencia o cuando desarrollan ya algo de autonomía? ¿Cuál es la tendencia del hijo en su corazón? No ir a papá, no ir a mamá, hacer lo opuesto a lo que papá y mamá dicen. Y cuando un hijo hace eso, eventualmente él mismo se está convirtiendo en su propia piedra de tropiezo. Muchos hijos eventualmente cuando crecen ya se sienten autónomos, se sienten independientes, y es ahí donde empiezan muchas veces a menospreciar al papá, menospreciar a la mamá y decir: no, papá, usted no sabe lo que dice. Papá, es que eso era en su época. Ahora estamos en una época nueva. Y como estamos en una época nueva, entonces ya sus instrucciones, sus consejos no son útiles. Es más, no los quiero ni escuchar. Me fastidia que usted esté todo el tiempo diciéndome que haga las cosas a la antigua. Es muy común hoy en día. Lo vemos incluso en los hijos de padres cristianos. Hijos de padres cristianos que dicen: no, yo para qué voy a escuchar a mi papá si mi papá se quedó en el pasado. Mi papá ya no sabe lo que dice, ¿cierto? Pero lo que el texto acá nos está diciendo es que esa no debería ser la actitud de un hijo. Un hijo debería oír a sus padres. Y si uno sigue leyendo ahí Proverbios capítulo 1, se puede dar cuenta de que el contexto habla no necesariamente para niños. Realmente está hablando ahí más para alguien de cierta edad, de cierta madurez, porque vemos más adelante de que habla de que tenga cuidado con los pecadores que lo pueden engañar, habla de tener cuidado con la influencia que puede llegar a tener una mujer extraña, una mujer que no conoce al Señor, y son pecados característicos de hijos con cierta edad. Entonces, cuando Salomón está diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, probablemente le está hablando a un hijo que por lo menos estaría en la adolescencia, estaría ya empezando a luchar con malas amistades, con el pecado de la lujuria, con el pecado de la inmoralidad sexual, y le está diciendo que la instrucción de su padre y de su madre será el instrumento que Dios va a usar para guardarlo de todo eso. Es importante que los hijos escuchen a sus padres, porque hay muchas otras voces que no quieren su bienestar. Hay muchas otras voces que, lejos de querer el bienestar espiritual de ese hijo, lo que quieren es la destrucción espiritual de ese hijo. Lo que quieren es que se aparte del camino de Dios, del camino de sabiduría. Y por eso es muy importante que los hijos puedan tener en cuenta el consejo de sus padres. Con lo que hay también en la parte de reflexión, ¿está condicionado este pasaje a que los padres sean cristianos? ¿O se debe oír incluso a los padres no cristianos? ¿Qué creen ustedes? Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre cristiano. ¿Dice eso? No, ¿cierto? Y no desprecies la dirección de tu madre cristiana. Tampoco. Simplemente dice padre y madre. Eso quiere decir que aún los padres no cristianos deben ser oídos. Los hijos que están en un hogar donde sus padres no son creyentes no están exentos de este mandamiento. Ellos también deben poder oírlos. Eso no quiere decir que van a seguir al pie de la letra todo lo que ellos dicen, especialmente si su consejo va en contra de la palabra de Dios, pero sí debe haber una actitud de honra, de respeto, de escucharlos. Y es una forma también de honrar a papá y a mamá, oírlos. Es triste como muchos padres, sobre todo cuando llegan a cierta edad, se quejan de que sus hijos no los llaman. Mi hijo se olvidó de mí, formó su propio hogar y bueno, no he vuelto a saber de él. Tengo 2, 3 meses que no hablo con él. Eso es lamentable, porque hay algo implícito acá. Para poder oír a papá, pues yo tengo que relacionarme con papá. Para poder oír la dirección de mi madre, pues tengo que tener contacto con ella, ¿cierto? Entonces la relación debe mantenerse. Claro, hay un cambio de prioridades en la medida que nosotros formamos nuestro propio hogar, pero eso no implica que debemos entonces ahora olvidarnos o desechar
a nuestros progenitores. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para cuidarnos, para enseñarnos y para que estemos incluso con vida hoy. Entonces debemos ser agradecidos toda la vida. Proverbios capítulo 13, vamos ahí. El libro de Proverbios entero está lleno de exhortaciones a los hijos para que escuchen a sus papás. De hecho, el no hacerlo es catalogado como una necedad. Miremos Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13, verso 1, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. El hijo sabio, una característica de un hijo sabio es que recibe el consejo del padre. Y el contraste ahí es que el burlador no escucha las reprensiones. El burlador, cuando su padre le está aconsejando, él no lo escucha. Él no le pone cuidado. Él dice, ese viejo, ¿para qué escucharlo? Ese ni sabe lo que está diciendo. O eso es que ya los años le están haciendo daño. Ya eso debe ser que tiene como Alzheimer. Y mucha gente menosprecia tristemente a sus padres. Pero no es lo que el Señor enseña en su palabra. El mismo Salomón había vivido en carne propia la consecuencia de no escuchar a su padre, de no oír su consejo. Miremos Primera de Reyes capítulo 2 para ver el consejo que le dio su padre David a Salomón. Primera de Reyes capítulo 2 versos del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Este fue el consejo de David días antes de morir. Dice en el verso 1 que llegaron los días en que David había de morir. Y lo que David quiso aconsejarle a su hijo antes de partir fue justamente lo que acabábamos de leer. Él le dice, bueno, yo sigo el camino de todos en la tierra, tú esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David quiso asegurarse de darle esa última instrucción, ese último consejo a su hijo Salomón. Ahora la pregunta es, ¿Salomón escuchó eso? ¿Lo aplicó? ¿Lo obedeció? No es cierto. Por eso vemos que Salomón terminó involucrado incluso con 1000 mujeres. Y eso es algo completamente contrario al diseño de Dios. Salomón había visto las consecuencias de no escuchar a su papá y por lo tanto ahora en la sabiduría que Dios le ha dado le está aconsejando aquí a los hijos que no desprecien realmente el consejo de un padre, no desprecien la dirección de una madre, porque aunque a veces pueda ser difícil la relación entre padres e hijos, esas personas Dios las ha colocado en nuestra vida. ¿Alguien de aquí pudo escoger a sus papás? ¿Quién escogió a nuestros padres? Dios. Dios estableció que ellos fueran nuestros padres y por lo tanto son autoridades legítimas colocadas por Dios en nuestra vida para nuestro bien. La autoridad Dios la ha puesto con un propósito de provisión, de protección y de cuidado
en nuestras vidas. Entonces coloqué ahí, los padres generalmente, coloqué generalmente porque habrán excepciones, desean el bien para sus hijos. Y aunque algunos no sean cristianos, ellos deben ser escuchados y honrados por la posición de autoridad que Dios les ha delegado. Que Dios les ha delegado. Dios mismo ha establecido a nuestros padres como una autoridad sobre nuestra vida. Y cuando pensamos en eso, entonces oírlos, honrarlos, ser dirigidos por ellos, no debería ser una carga. Debería ser un deleite, porque en la medida que hacemos eso, estamos obedeciendo a Dios y estamos honrándole a Él. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, ese es un texto muy común que se utiliza generalmente para hablar de las autoridades gubernamentales. Pero ahí vemos un principio muy importante, y es que no solamente las autoridades del gobierno fueron establecidas por Dios. Dice el texto puntualmente que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y por lo tanto nuestros padres también forman parte de esto. Miremos Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Tremendo eso, ¿no? Dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nuestros padres son autoridad de nuestra vida. Oponernos a ellos sin una causa legítima realmente es oponernos a Dios. Yo creo que cuando lo vemos desde ese punto de vista, vamos a realmente ser esforzados en honrarlos, en escucharlos. Ahora, hay padres que no son creyentes y aconsejan a sus hijos hacer cosas que van en contra a la palabra de Dios. En esos momentos, el creyente debe desobedecer, pero no de cualquier manera. Debe desobedecer piadosamente a sus padres, respetuosamente. Debe procurar que con sus palabras él muestre una honra hacia esos padres. No está bien que un hijo cristiano le diga a sus padres incrédulos: es que tú eres un impío, es que tú me estás diciendo eso porque tú no conoces a Dios, te vas a quemar en el infierno. Esa no es una actitud correcta. Más bien, el hijo piadoso debe procurar la salvación de sus padres incrédulos. Debe procurar ser luz en su vida. Debe procurar reflejar el carácter de Jesús. Y aun si decide ir en contra a una instrucción de su padre o de su madre, porque va en contra a lo que la palabra de Dios dice, debe hacerlo con respeto. Debe hacerlo en sujeción. Hechos capítulo 5, versos del 27 al 29, vamos a leer ese pasaje. Ahí vemos la forma como los apóstoles lidiaron con la autoridad de su momento, y una autoridad que les pidió hacer algo que iba en contra a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 5, versos del 27 al 29, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahí vemos un buen ejemplo, ¿cierto? Los apóstoles, cuando fueron increpados, cuando les dijeron: te estamos mandando estrictamente que no enseñes más este nombre, ellos no dijeron: hijos del diablo, ustedes son unos pecadores impíos, no me voy a sujetar a eso y hagan lo que quieran. No dijeron eso, ¿cierto? Con mucho respeto, con mucha prudencia, ellos expresaron su desacuerdo. Dijeron: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y uno sigue leyendo y básicamente les predicaron el evangelio. Y eso es muy importante. El hijo creyente que tiene padres incrédulos que tal vez le piden: no vayas a la iglesia,
no ores, no leas la Biblia, no seas un fanático religioso. Con mucho respeto, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, debe poder decirle: papá, lo siento mucho, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo estoy dispuesto a sujetarme en todo lo que tú me pidas, siempre y cuando no vaya en contra a la voluntad de Dios, no vaya en contra a lo que Dios mismo me pide hacer. Y una actitud de respeto generalmente va a producir en los padres una actitud por lo menos de respeto. Se va a dar cuenta que la convicción de su hijo es real. Su hijo realmente se está tomando en serio su fe. Y es así como ese padre puede eventualmente llegar a ser alcanzado por medio del Evangelio. Es muy importante eso. La actitud, la forma como tratamos a nuestros padres puede ser un medio para alcanzarlos, como también puede ser un medio para alejarlos más de las cosas espirituales. Entonces debemos tener mucho cuidado. La actitud de un hijo hacia sus padres debe ser oírlos. Oírlos no es simplemente escuchar lo que dicen, sino prestarle atención. O sea, que lo que nuestros padres están diciendo realmente sea importante para nosotros, que realmente lo tengamos en cuenta, que incluso si decidimos no hacer lo que ellos nos están pidiendo, lo podamos decidir con una actitud de respeto. Con lo que hay en la parte de aplica, una de las formas principales en las que un hijo honra a su padre es precisamente oyendo atentamente sus instrucciones y obedeciéndolas en la medida que no impliquen desobedecer al Señor. No obstante, en el caso de los padres que son incrédulos y dan instrucciones contrarias a la palabra de Dios, debemos ser sabios, prudentes y muy respetuosos a la hora de manifestar que no obedeceremos. Yo creo que es algo que requiere sabiduría de Dios para poder hacerlo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando yo decidí casarme, mi papá en algún momento no estuvo de acuerdo. Él me dijo: hijo, tú estás muy joven, tú no sabes lo que estás haciendo, tú estás haciendo eso porque es la primera mujer que conoces o es tu primera novia, pero tú tienes que probar muchas y cuando pruebes muchas, ahí vas a poder decidir bien. Ahí vas a estar seguro que realmente esa es la mujer que quieres para el resto de tu vida. Yo entiendo su intención, él es un incrédulo, él no conoce a Dios. Su intención probablemente en su entendimiento era: quiero el bienestar para él, no quiero que se equivoque y como entiendo que lo correcto es esto, pues le voy a aconsejar de esa manera. Pero ¿qué hice ante esa situación? Tuve que decirle: papá, lo siento mucho, pero eso que me estás diciendo no es correcto, no va conforme a lo que Dios quiere para mi vida y no puedo obedecerlo. Era una instrucción que él me estaba dando, un consejo que probablemente él pensaba que era para mi bien, pero tuve que aclararle y mostrarle bíblicamente por qué no era así, por qué no era correcto. Entonces hay momentos donde tal vez tengamos que hacer eso, donde tal vez tengamos que ir en contra a lo que nuestro papá o nuestra mamá quiere para nuestra vida, pero siempre debemos hacerlo con una actitud de respeto. Si yo le hubiese dicho a mi papá: usted es un mujeriego, usted es una persona que no valora a la mujer, si yo le hubiese dicho eso, probablemente la relación se hubiese dañado, estuviese herido, pero en la medida en que le mostré mi desacuerdo, traté en lo posible de modelar el Evangelio, de a través de eso decirle: yo hago esto no porque yo sea mejor moralmente que tú, no porque yo me crea superior a ti en absoluto, más bien porque yo he encontrado un tesoro en Cristo que sé que vale la pena y que quisiera que tú lo pudieras conocer. Porque ese tesoro que Cristo nos ofrece es mejor que estar con 1000 mujeres. Es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, que riquezas, que gloria, que cualquier deseo terrenal no es nada comparado con la plenitud de gozo que hay en Cristo. Entonces, una situación tensionante, una situación de desacuerdo, se pudo convertir en una situación donde el Evangelio fue predicado. Y yo creo que es el objetivo cuando estamos tratando este tipo de situaciones. A veces oír a nuestros padres va a implicar que tenemos que
estar en desacuerdo con ellos, pero debe ser un desacuerdo con gracia, con sabiduría y con prudencia. Con lo que hay a manera de reflexión, ¿cuál es tu actitud frente a las instrucciones de tu padre y a la dirección de tu madre? Muchos hijos, su actitud es: qué fastidio, qué vieja cansona, qué viejo cansón. Eso mejor, entre más lejos esté de ellos, mejor. Incluso a veces pasa en el contexto cristiano. Usamos el texto de Génesis 2 donde dice que por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y les decimos: ¿sabe qué, papá? Yo ya me uní a mi mujer, así que a usted yo lo dejo. Yo nada más que ver con ustedes, mira a ver usted cómo hace, usted fue el que se casó con ella y resuelvan ustedes como puedan. Pero esa tampoco es la actitud. Aunque sí hay un cambio de prioridades en el momento en que nos casamos, la honra a nuestros padres debe mantenerse en todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a las instrucciones que recibimos de ellos? O hay hijos que, como tienen padres incrédulos, simplemente menosprecian todo lo que ellos dicen. No, es que es porque es incrédulo, eso no lo escuchemos, no le pongamos cuidado. Pero muchas veces esos hijos se sorprenderían si escuchan atentamente el consejo de sus padres. Porque sí habrá ciertas cosas donde tal vez ellos pueden aconsejar impíamente o contrarios a la voluntad de Dios, pero también hay muchas otras áreas donde ellos nos pueden enseñar piadosamente, aún sin ser cristianos. Nos pueden enseñar cosas que por nuestra falta de experiencia o falta de sabiduría no conocemos. Entonces es muy importante poder escucharlos y sobre todo entendiendo de que Dios los ha colocado para nuestro bien. Pregúntate, ¿tú valoras como un adorno de gracia, como dice el proverbio, las instrucciones de tu papá, la dirección de tu mamá? ¿Tú considerarías esas instrucciones como algo que te embellece espiritualmente hablando? ¿O más bien lo consideras como un estorbo, como un fastidio, como algo que tal vez ni siquiera quieres oír, o algo por lo cual incluso te has alejado de ellos y prefieres estar distante para no tener que escuchar lo que ellos tienen que decirte? Entonces es muy importante tener esa actitud. El libro de Proverbios, como les decía, está lleno de instrucciones así, donde se manda a los hijos a obedecer a sus padres, a oírlos, a ser piadosos para con ellos. Miremos algunos ejemplos. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 2, y en ese mismo capítulo del 21 al 23. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora ahí mismo, pero versos del 21 al 23. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amén. ¿Pueden ver los beneficios que está mencionando aquí Salomón? Le está diciendo ahí que serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Está diciendo que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hay muchos beneficios espirituales en escuchar, obedecer, honrar a nuestros padres. El Señor lo ha establecido así. Y en la medida que nosotros cumplimos eso, los más beneficiados terminamos siendo nosotros, porque somos objeto de la promesa o las promesas de Dios dadas para los hijos que deciden cumplir con este mandato. Colosenses capítulo 3, en el versículo 20 también vemos que cuando se habla a los hijos se dice que obedecer a sus padres en todo viene siendo una forma de agradar a Dios. Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Como cristianos, ¿qué queremos hacer? Agradar al Señor, ¿cierto? Como cristianos siempre procuramos
vivir ya no para nosotros, sino para nuestro Salvador. Y una forma en que podemos agradar al Señor es obedeciendo a nuestros padres, es honrándolos. Obviamente su obediencia va a estar condicionada a obedecer primeramente a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Pero en todo lo demás, en todo aquello donde no hay conflicto entre lo que Dios dice y lo que nuestros padres dicen, deberíamos obedecerlos. Deberíamos poder cumplir con lo que ellos nos están pidiendo. Vimos un ejemplo de eso ahorita en la serie de Génesis. Cuando Jacob estaba ya a punto de partir, él se acercó a su hijo José y le expresó su voluntad de que al morir él fuese enterrado en Canaán. Y eso implicaba un esfuerzo para José, porque José estaba en Egipto y la distancia más o menos era de unas 6 semanas el viaje entre Canaán y Egipto. Entonces José tenía que decidir trasladar el cuerpo, obviamente esperar a que su padre falleciera y trasladar el cuerpo hasta allá para enterrarlo según lo que era su última voluntad, al lado de la tumba de Abraham y de Isaac. Y José podía haberle contestado a su papá ya viejo, anciano, con problemas incluso de visión: no, papá, usted ya está viejo, papá. Usted como está así tan cucho ya ni piensa bien. ¿Cómo se le ocurre que va a quedarse en Canaán? No, ya, usted se muere y acuérdese, usted se muere y se va a la presencia de Dios. Ya el cuerpo es lo de menos. ¿Para qué se pone usted en eso? Pero esa no fue la actitud que mostró José, ¿cierto? José, un hombre íntegro, un hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios, le dio su palabra a su padre. Y yo creo que eso debe haber alegrado el corazón de Jacob, saber que su hijo lo honró hasta los últimos días de su vida y que incluso estuvo dispuesto a cumplir con lo que fue su última voluntad. Y yo creo que eso le dio una paz a Jacob para que él pudiese decir: bueno, Señor, ya estoy listo para partir porque estoy confiado en que mi hijo, un hombre íntegro, un hombre de palabra, me ha dicho que va a cumplir la voluntad que le he pedido de ser enterrado junto a Abraham e Isaac, porque sé y confío de que allá será el cumplimiento de la promesa. Aunque aparentemente el pueblo de Israel se empezó a asentar ahí en Egipto, la promesa que Dios les había dado estaba en la tierra de Canaán. Entonces ahí vemos un ejemplo de un personaje bíblico honrando a su papá hasta los últimos días de su vida. Y es lo mismo para nosotros hoy. Si nuestros padres están viejos, si están enfermos, si tienen problemas de cualquier índole, nosotros como hijos deberíamos ser una bendición para sus vidas. Deberíamos ser aquellos que están presentes para honrarlos, para escucharlos y para bendecirlos aún en su avanzada edad. Con lo que hay en la parte de razona, el título de hijo es usado en la Biblia para referirse nada más y nada menos que a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto es impresionante, ¿no? Porque compartimos un título con Jesús, el título de ser hijos. Por lo tanto, ser hijos que oyen atentamente a sus padres es una forma piadosa de reflejar el carácter de Jesús. Cuando usted es un buen hijo, se parece a Jesús. Cuando usted vive conforme al rol que Dios ha establecido para los hijos, usted puede reflejar la piedad que había en Cristo Jesús. Obviamente Jesús es el Hijo perfecto y el Padre es el Padre perfecto en la Trinidad, pero esa relación de padre a hijo que vemos claramente en las 3 personas de la Trinidad, podemos reflejarla hasta cierto punto en nuestro hogar, en nuestra casa. Hijos que escuchan a sus padres, así como Jesús escuchaba a su Padre Celestial. Entonces pregúntate tú a manera de reflexión: ¿cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Los llamas? ¿Hablas con ellos? ¿Sabes cuáles son las luchas que tus padres están teniendo en estos momentos? ¿Tú conoces eso? Porque por ahí tenemos que empezar para poder oírlos
para poder atender a sus necesidades, debe haber una buena relación de padre a hijo. Tal vez la aplicación de esta enseñanza para ti hoy sea llamar a tu papá cuando termine esta lección. Sea llamar a tu papá de pronto mañana, decirle: papá, quiero pedirte perdón porque he sido un hijo distante. He sido un hijo que no me ha importado tu necesidad. No me ha importado las luchas que estás teniendo en estos momentos y me ha alejado. Incluso he usado hasta la misma Biblia, he usado excusas espirituales para mantener esa distancia contigo, pero ahora entiendo de que yo estoy llamado por Dios a honrarte. Y quiero poder empezar a hacer las cosas bien. Yo creo que es algo muy importante. Si tenemos a nuestros padres con vidas, valorémoslos, escuchémoslos. Es una forma de honrarlos, es una forma de glorificar a Dios, es una forma de reflejar el carácter de Jesús. Ahora también habrá personas aquí que tal vez ya sus padres no los tienen con vida, ¿cierto? También es una realidad. Y es triste. Yo creo que si usted le pregunta a una persona que no tiene a sus padres con vida, si les pregunta qué cambiarían en la relación entre padre e hijo, probablemente le van a contestar: haber hablado más con mi papá, haber hablado más con mi mamá, haber compartido más con ellos antes de que se fueran. Entonces, si tiene a sus padres con vidas, valórelos, escúchelos y mantenga una relación con ellos. Ahora también, si sus padres ya no están, por eso coloqué ahí, si ya no tienes a tus padres, pregúntate también cómo está tu relación con tus autoridades espirituales. Las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nuestra vida, de alguna manera ejercen un rol paterno hacia nosotros. Pablo en múltiples oportunidades llamaba a quienes él había alcanzado con el evangelio, los llamaba hijos. Cuando hablaba de Timoteo decía verdadero hijo en la fe. Cuando hablaba de Tito, y es lo que vamos a mirar ahorita en el texto base, decía verdadero hijo en la común fe, entendiendo de que la fe que había en Tito era la misma fe que había en él. Entonces, tal vez si nuestros padres no están con vida, yo creo que todos los cristianos necesitamos un padre espiritual. Un padre espiritual viene siendo una persona que nos ayuda en medio de nuestras dificultades. Una persona a quien le podemos pedir consejo, a quien le podemos preguntar: no sé cómo lidiar con esta situación en mi vida, estoy teniendo estos problemas, ayúdame, ora por mí. ¿Qué debo hacer según lo que las Escrituras enseñan? Eso es paternidad espiritual. Y ahora, hay muchos abusos respecto a ese término. Algunos han dicho que el padre espiritual es como una especie de persona a la que se le debe sujeción absoluta y que el que desobedece a su padre espiritual le va a caer maldición o cosas por el estilo. Pero el hecho de que algunos hayan distorsionado el concepto no quiere decir que no esté en las Escrituras. Un padre espiritual, de alguna manera, aunque no es la misma relación que tenemos con un padre físico, con un padre de sangre, viene a ejercer ese consejo y esa sabiduría que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y yo creo que cada persona debería poder tener un padre o una madre espiritual, una persona a quien acudir para pedir su consejo, a quien escuchar atentamente, como lo que estamos estudiando hoy. Es importante que podamos hacer eso. Miremos Lucas capítulo 2, versos del 48 al 52. Ahí vemos el ejemplo de Jesús y la relación que él tuvo con sus padres. Lucas capítulo 2, versos del 48 al 52. Sí, esa es la famosa historia donde Jesús está en el templo, se le había extraviado a sus padres y vamos a ver la forma como él reaccionó cuando ellos le encontraron. Lucas capítulo 2, versículos del 48 al 52. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y encendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ahí podemos ver cómo Jesús trató a sus padres. Él estableció un límite, ¿cierto? Porque Él les está diciendo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero Él no les dijo, ustedes son unos incircuncisos de corazón, impíos, pecadores, ¿no se dan cuenta que yo estoy haciendo algo mejor que lo que ustedes hacen, persiguiéndome a mí? Él no les trató despectivamente, Él no menospreció el consejo que ellos les estaban dando, simplemente lo escuchó y con respeto, con prudencia, con sabiduría les hizo ver que era necesario estar en los negocios de su Padre, que esa era su prioridad. Miren que en el versículo 51 dice que Él estaba sujeto a ellos. Jesús durante toda su vida se sujetó a sus padres y los honró hasta el final. ¿Recuerdan qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Cuando vio al apóstol Juan, Él le dijo al apóstol Juan, a uno de los apóstoles más cercanos a Él, el que se recostaba en el pecho de Jesús, Él le dijo, Juan, he aquí tu madre, ¿cierto? De alguna manera le encomendó el cuidado de su mamá a un apóstol, a una persona que había dado fruto de salvación y que Él conocía muy bien. Entonces Jesús, hasta el último instante de su vida, se preocupó por honrar a su madre. Y eso es algo que nosotros como cristianos también debemos imitar, honrarlos, oírlos, escuchar sus instrucciones, no menospreciarlos, dicen Proverbios, cuando envejecen, sino todo el tiempo estar reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Entonces es muy importante eso. Ahora, si usted no tiene a sus padres con vida, pregúntese también cómo está su relación con sus autoridades espirituales. Una autoridad espiritual puede ser un pastor o puede ser un cristiano, puede ser un hermano en la fe a quien usted puede acudir para pedirle consejo, a quien usted puede acudir para decirle, bueno, quiero montar una empresa. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que va a menguar mi vida espiritual si hago eso? ¿Crees que eso me va a desviar y me va a enredar en los negocios de este mundo? Es importante tener personas así en nuestra vida. Yo creo que más allá de nuestros padres, sobre todo si tenemos padres inconversos, necesitamos ser intencionales en buscar padres espirituales, personas a quienes podamos preguntarles, quiero tomar esta decisión, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que me conviene? Y obviamente tiene que ser una persona madura en la fe, una persona que nos pueda guiar conforme a las Escrituras para cada decisión. Hay personas que se involucran sentimentalmente con alguien, inmediatamente dicen, no me importa lo que otros piensen, me voy a casar con esa persona. Pero hay personas que Dios ha puesto en tu vida para que tú les pidas consejo. Si Dios te colocó a ti en una iglesia, las personas que están en esa iglesia son el medio que Dios ha establecido a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que tú seas madurado en tu fe. Entonces, tomar una decisión simplemente porque yo lo deseo, ignorar las personas que pueden darme un consejo piadoso, es actuar como necio. Es despreciar la sabiduría que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Entonces es muy importante poder examinar y poder ser intencionales. Necesitamos personas a quien podamos pedir consejo. Y igual que un hijo hay que escucharlo atentamente y con sabiduría. Coloqué una frase ahí para meditar, dice que oír el consejo sabio de un padre, y aquí puede ser un padre de sangre o puede ser un padre espiritual, puede ser la decisión espiritual más beneficiosa que tome un hijo. No solo le ahorrará muchas lágrimas en su vida, sino que le traerá verdadera paz. Le traerá verdadera paz. Yo recuerdo cuando estábamos tomando la decisión de casarnos, hace poco celebramos nuestro aniversario, yo hablé con mi suegra. Mi suegra es incrédula. Y mucha gente podía pensar, pero la suegra, si ella no creyente, no importa lo que ella diga. Pero sí era importante para mí, porque sabía que era la autoridad que Dios había colocado sobre la vida de mi esposa.
Y antes de unirnos, yo pedí su mano, le pedí permiso para poder estar en una relación con su hija. Y es algo que hoy en día casi no se aplica, pero la segunda decisión más importante que tomamos es el matrimonio. Yo creo que es muy peligroso que una persona se case si sus padres están en desacuerdo. Es peligroso. No digo que nunca se deba hacer, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha oración, con mucho ayuno, y estando seguros de que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ver a nuestros padres no como nuestros enemigos, no como los aguafiestas, sino como las autoridades que Dios ha puesto para el bien de nuestras almas. Y si hacemos eso, vamos a experimentar lo que dice la frase: nos ahorraremos muchas lágrimas porque aprenderemos de la sabiduría de ellos y vamos a tomar decisiones en verdadera paz. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama La importancia de escuchar consejos, del pastor Eric Michelén. Él es el hermano de Sugel Michelén y está basada en Proverbios 1 del 8 al 9 y habla de la importancia de oír a nuestros progenitores. Y también les envío otra que se llama Oye a tu Padre, de la Iglesia Bautista de Santa Ana. También ambas prédicas son muy buenas, pueden escucharlas y escribir en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de las mismas. También les compartí un artículo que se llama Padres incrédulos, ¿cómo vivir con ellos? Es muy importante, yo creo que muchos lidiamos con eso, yo mismo tengo que lidiar con eso, mis padres no son creyentes y tenemos que saber cómo tratarlos, cómo honrarlos y sobre todo cómo llevarlos a los pies de Cristo. Entonces es un artículo del Ministerio Verdad y Vida, pueden leerlo y meditar en la importancia de que los hijos puedan reflejar una actitud piadosa y de respeto ante los padres que no comprenden el Evangelio o que simplemente deciden oponerse a él. Tal vez no vivimos en un contexto de tanta persecución acá en Colombia, pero hay lugares en el mundo donde un hijo cristiano puede ser desheredado, incluso asesinado por sus padres si decide comprometerse con su fe. Y es importante que para esas situaciones y esos casos extremos sepamos cómo manejarlo. Entonces ese artículo nos va a servir para eso. También les compartí una última actividad ahí que dice cómo impacta tu vida familiar saber que los hijos también están llamados por Dios a ser una influencia de piedad en la vida de sus padres. Casi siempre lo pensamos al revés, ¿no? Pensamos los padres son los responsables del bienestar espiritual de los hijos, pero también funciona al contrario. Hijos piadosos pueden ser el medio para que padres se conviertan al Señor. Hijos piadosos pueden ser el instrumento que el Señor utilice para alcanzar a padres que se oponen al Evangelio. Entonces debemos ser fieles en ese rol también. Y por último, pregúntate, ¿estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que pones en práctica y enseñas a otros el diseño de Dios para el rol de los hijos en el hogar? Todo esto que estamos hablando, todo lo que hemos estudiado en esta serie de la familia según Dios, no es simplemente para tener más información en nuestra cabeza. El propósito principal es que podamos vivirlo, que usted pueda salir de acá convencido de la importancia de vivir como un hijo piadoso, como un hijo bíblico, como un hijo que glorifica a Dios en su familia, en el lugar donde más tiempo pasa, porque es allí realmente donde más pasamos tiempo, en la familia. Entonces, siendo conscientes de eso, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a no ser simplemente oidores de estas lecciones, sino hacedores de ellas, que las pongamos en práctica y que enseñemos al mundo lo que Dios ha establecido para la familia. Yo creo que vivimos en una sociedad donde hay muchos hijos malagradecidos, muchos hijos que están completamente distanciados de sus padres, que están distanciados de lo que el Señor ha establecido que debería ser su rol. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y el llamado de poder enseñar a esta generación maligna y perversa cómo es el rol bíblico de los hijos en el hogar. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude
a no solamente aprender el rol de los hijos, sino a vivirlo y a transmitirlo a otros, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la lección de hoy, que los hijos deben oír a sus padres. Proverbios 1:8. Sí. Creo que el versículo 2 donde le dice David a Salomón, sé hombre. ¿Por qué le dice sé hombre? Sí. Sé hombre en el sentido de lo que un hombre piadoso es, ¿no? Obviamente en sus genitales, digámoslo así, era un hombre biológico, ¿cierto? Pero al decirle sé hombre, de alguna manera le está instando, como decía el apóstol Pablo también a Corintios, a que se portara varonilmente. Un varón de Dios, un hombre de Dios, es una persona que no se deja influenciar por sus sentimientos, que no se deja influenciar por los vaivenes que hay en la vida, sino que es un hombre de convicción. Es un hombre que aunque no sienta muchas ganas de orar, va a orar, porque es un hombre y no se deja llevar por sus sentimientos. Es un hombre que aunque tal vez no tenga muchas ganas de hacer algo, él tenía la responsabilidad ahí de construir el templo, y construir es una labor ardua, más un templo de las dimensiones que fue el templo de Salomón, y requería disciplina, requería comportarse varonilmente, y por lo menos en esa parte él cumplió, él trató de llevar a cabo lo que era la voluntad de su padre y construyó el templo. Fue una belleza arquitectónica enorme en esa época, pero requería hombría. O sea, cuando hablamos de un hombre en la Biblia, la masculinidad bíblica es aquel que está dispuesto a vivir conforme a los principios de Dios y no conforme a sus propias emociones o conforme a los rudimentos de este mundo, ¿no? Por eso también luego, siguiente a eso, le dice que guarde los preceptos de Jehová, porque un hombre en ese contexto es el que hace eso, el que guarda los preceptos de Jehová y no los de su corazón engañoso. Entonces sí, yo creo que eso es muy importante y eso es parte de lo que el Señor también demanda de nosotros como cristianos, ser hombres, ser personas que están dirigidas por los preceptos de Jehová y no simplemente por nuestros sentimientos que suben y bajan, o por las circunstancias, o por las ideologías, o por los rudimentos de este mundo caído. Entonces sí, que el Señor nos ayude también a poder vivir así, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Yo creo que estas cosas, más que de pronto ser muy complejas de entender, terminan siendo muy complejas de aplicar. Porque cuando estamos allá afuera, cuando tenemos padres incrédulos, cuando de pronto requiere aplicar lo que estamos estudiando acá, es donde realmente se va a poner a prueba, realmente si vamos a ser hacedores o si simplemente vamos a ser oidores de la palabra. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder ser fieles y a poder cumplir con el mandato que Él nos ha dejado de oír atentamente a nuestros padres. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias porque aprendemos una vez más acerca del rol de los hijos. Vemos en tu palabra que los hijos deben oír a sus padres. Eso implica, Señor, escuchar atentamente. Eso implica darle la atención que nuestros padres merecen. Implica, Señor, mantener una buena relación con ellos, aun si son incrédulos, aun si están en una edad avanzada. Guarda nuestros corazones, Señor, de menospreciarlos, de pensar que porque no son cristianos no pueden aportarnos nada, no pueden guiarnos en nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre una actitud de honra hacia ellos. Ayúdanos a recordar que son la autoridad que tú has delegado en nuestra vida, que deberíamos temer tomar decisiones donde ellos no estén de acuerdo, tomar decisiones donde ellos se oponen. Deberíamos hacer eso con temor y temblor si llegado al caso tenemos que hacerlo en algún momento. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la importancia de honrarlos. Ayúdanos a recordar que es adorno de gracia para nuestra vida, que es como un adorno sobre nuestro cuello, que es algo que espiritualmente, Señor, nos hace reflejar el carácter de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestra relación con nuestros padres. Que si hay personas acá que tal vez no tienen padres biológicos, que sus padres ya han partido de este mundo, ayúdales también a poder aplicar esto a lo que es la paternidad espiritual.
Ayúdalos a ser intencionales en buscar personas que los puedan mentorear, que les puedan guiar, que les puedan aconsejar en las diferentes situaciones que se presentan en su vida. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ser una verdadera familia espiritual en la iglesia, una familia que está allí para aconsejar, para mentorear, para discipular, para enseñar a otros eso que por gracia primeramente hemos recibido. Señor, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esto que hemos estudiado en esta noche, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria estos principios, sobre todo en el momento, Señor, en que nos estamos relacionando con nuestros padres, en esos momentos donde necesitamos poner por obra estas verdades. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para poder recordar estos principios y para poder aplicarlos, Señor. Oramos, Padre, también para que tú nos ayudes como iglesia, como cristianos, a poder enseñar a otros cuál es el diseño que tú has establecido para los hijos en el hogar, y que podamos, Señor, ser fieles en anunciar a este mundo lo que es el perfecto diseño de la familia que tú has establecido para el bien de nuestras almas. Señor, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, eso sería todo. El Señor les bendiga y les lleve con bien.